me abre. A ver, ahí. Ya. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ah, bueno, porque no se quiere abrir esto por completo. Bueno. ¿Cómo le apagas? No sé, si no tienes que apagarlo. Bueno, pues, ¿en qué nos quedamos? No les he pasado las primeras apuntes que les dije, ¿verdad? No, aún no. Bueno, ya tienen su hoja y y su lápiz. Vamos a ver las diferentes células que hay en el estado nervioso, en el sistema nervioso central y parte del periférico, que serían nada más las células de Schwann, que recubren la mielina. Entonces, encontrados en Camargo el pasado 20 de enero. Recordemos que estaban dentro de 30 medidas ya. que todos presentaban heridas de arma. ¿Sí me escuchan? A ver quién puede bloquear ahí el sonido porque se está escuchando. ¿Ya? Bueno, número 1, palabra número 1. Astro quiere decir estrella. Y citos, pues célula. ¿Verdad? Entonces, si decimos astrocitos, estos pueden ser, abrimos una llave y decimos número 1, pueden ser astrocitos, pueden ser fibrosos, están en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Y la médula, es médula y todo el neuroeje y el hemisferio. Y número 2, por debajo, abajito, protoplasmáticos en la sustancia gris. Estos también participan con ciertas reacciones metabólicas, ¿sí? Entonces, los astrocitos pueden ser fibrosos, en la sustancia blanca, o protoplasmáticos, que también ayudan a las neuronas con ciertos procesos metabólicos que se conectan, ¿verdad? La palabra oligo es un prefijo griego que quiere decir poco. Bioquímicamente, por arriba de 3 aminoácidos nos dicen que ya son, porque primero es un dipéptido y luego ya un tripéptido. Por arriba de 3 aminoácidos juntos, o 4, ya se llama un oligopéptido, o sea, refiriéndose a los enlaces peptídicos que unen un aminoácido con otro. Entonces, en bioquímica, por arriba de 3, o sea, de 4 hasta 10, son oligoaminoácidos, ¿verdad? Y por arriba de 10, pues ya se llaman polipéptidos. Y en bioquímica, por arriba de 100 aminoácidos, ya se llaman hormonas, ¿verdad? O otro nombre. Entonces, oligo es poco. La palabra, los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y se localizan estos oligodendrocitos tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. Les puse esto porque cuando veamos tumores propios o primarios del sistema nervioso, pues no van a entender. Un oligodendroma, pues no. Y un astrocitoma, pues no. Por eso me voy hasta la histología.
Número 4. Glía, o entre paréntesis, glial, G-L-I-A-L, glial. Del griego, gluten o cola o adherencia. O adherencia, que tiene características viscosas, así. Con que sepan que es de adherencia, que es porque van a sujetar a las neuronas. Pregunta número, no sé cuántas llevan. Pero aquí sería la número 6. Tienen que abrir y hacer espacio y escribir. El sistema nervioso tiene las siguientes células y luego van a abrir una llave porque hay 5 células diferentes y entre la segunda tienen que abrir otra llave porque les voy a explicar parte de los astrocitos. Bueno, entonces el sistema nervioso tiene las siguientes células. Número 1. Neuronas. Son más de 100,000 millones, híjoles, qué fácil se dice. 100,000 millones de células excitables, son las únicas excitables, ¿verdad? Número 2. Se me olvidó ponerles otro prefijo, otra palabra. Dendritas, que quiere decir árbol. Dendritas. Oligo, y dendro, árbol, y quito, cavidad. Oligodendrocitos, si lo leemos así. Oligo, pocos, dendro, árbol, y cito, cavidad o célula. Así se llaman los oligodendrocitos, si los nombramos en base a la formación de la palabra, ¿verdad? Bueno, número 2. Las células de neuroglia, o sea, neuro, pues nervioso, y glía quiere decir cola o sostén o adherencia. Estas las células de neuroglia van a sostener a las neuronas y a los axones. Imagínense, ¿cuánto pesa un cerebro humano? ¿Cuántos gramos pesa? En la mujer 100 y en el hombre 100 y pasadito, 110, 120. Eso dice la anatomía de Testit, el peso del sistema nervioso. Imagínense 100,000 millones de neuronas. Pues no solamente esas neuronas son 100,000 millones, sino las células de neuroglia son más porque las están sosteniendo. Fíjense la creación del ser humano, la divinidad del creador que hizo todo esto, el que movió los átomos y los hizo reaccionar y luego desde moléculas a moléculas muy grandes hasta un ser. Imagínense cuánto caben en tan poquito espacio. Entonces, las células de neuroglia, que quiere decir que unen adherencia o cola o las pegan, dice, son más pequeñas y numerosas que las neuronas. Híjoles, se imaginan 100,000 millones, pues ahora más de 100,000 millones. Qué bárbaro, qué creación tan hermosa. ¿Ya? Vamos a ver las funciones de las células de neuroglia. ¿Ya? Dice, son funciones de, número 1, sostén de las neuronas. Además, en la etapa embrionaria, cuando somos las 3 láminas, ectodermo, mesodermo y endodermo, en las primeras semanas, estas células de neuroglia van a servir
las van a estirar, dice, células son de sostén las células. Además, en la etapa embrionaria sirven de guía para la migración de las neuronas. Híjoles, qué bárbaro. Es una creación tremenda. Punto. Dice, además, en la etapa embrionaria sirven de guía para la migración de las neuronas. Punta. Son además aislantes para que no haya cortocircuito. Si de por sí los axones están cubiertos con mielina que la producen los oligodendrocitos, pues aparte estas las sostienen. Híjoles, qué acomodación tan perfecta. Y son además aislantes y dan apoyo metabólico a las neuronas. En procesos metabólicos, no me voy a meter en bioquímica. Aislantes en apoyo metabólico. Y van a abrir una llave. Porque va a haber dos números. Y dentro del primer número va a haber dos. Otra llavecita. Número 1. Son los astrocitos, son los más grandes. Y pueden ser los astrocitos, como lo dije allá arriba, abren otra llave. Pueden ser fibrosos en la sustancia blanca y protoplasmáticos en la sustancia gris. Por eso dan apoyo metabólico a las neuronas. Los astrocitos protoplasmáticos o nutrientes que le dan a las neuronas. Y ya cierran ahí esa llavecita. Ahora, número 2, porque dicen que la neurolia pueden ser astrocitos, y los astrocitos pueden ser fibrosos o protoplasmáticos, y la otra son oligodendrocito. Oligo quiere decir poco, dendro, árbol, y cito, células. Estas oligodendrocitos forman las vainas de mielina y están en la sustancia blanca. Tienen la mielina ahí. En la sustancia blanca y en la sustancia gris del encéfalo, de la médula, del neuroeje y de los hemisferios. En tanto que, no le escriban esto, lo pueden escribir también, ¿verdad? Entre paréntesis, en tanto que en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann quien recubren los axones. Por eso, conociendo la etimología, me dice más cosas. Quiere decir que los oligo son menos que los astrocitos, porque los astrocitos son más que las neuronas. Pero aquí no se necesitan tantos. Los oligodendrocitos, oligo poco, dendro árbol y cito. Células que producen mielina. ¿Sí quedó claro el ejemplo de seguir la etimología de las palabras? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a la tercer célula que está en el sistema nervioso central. Y al decir sistema nervioso central me estoy refiriendo a médula, al neuroeje, bulbo, protuberancia, cerebelo, mesencéfalo, hipotálamo, tálamo y núcleos basales o ganglios, los ganglios basales. Número 3, son las células, son la microglia. La microglia. Están en todo el sistema nervioso central y no son de origen ectodérmico, no son. Son mesodérmicas. O sea, al decir mesodérmicas, y como son microglia, ¿verdad? Son células que fagocitan. Dice, se originan en la médula ósea, son las células fagocíticas que migraron al sistema nervioso. Hijo, qué grandioso. Y fagocitan bacterias, hongos y todo lo demás. Que se destruyó una célula, una neurona, pues se la comen, o un astrocito, pues se lo comen, lo digieren. Que hubo una hemorragia, pues se digieren la hemorragia.
Dice, fagocitan bacterias y demás. Y además son células presentadoras de antígenos. Es el macrófago, pero acá en el sistema nervioso central o en la médula. ¿Verdad? Son células presentadoras de antígenos. ¿Sí recuerdan que es una célula presentadora de antígeno? Las funciones que tiene. Esto se vio en inmunología, ¿no? ¿No se acuerdan? No, ahí va. Una célula presentadora de antígeno es aquella como el macrófago a nivel de varias partes, aparatos y sistemas. Así tenemos macrófagos en el hígado, que son las células de Kupffer. En el pulmón o en los bronquios son las células de Langerhans. En la piel, en la dermis, son los histiocitos. Y acá arriba, en el sistema nervioso central y en la médula, estos se llaman células de microglia. Entra una bacteria o un virus o una sustancia extraña o un tumor o una metástasis y van luego. Se pegan al cuerpo extraño y mandan, por eso se llama células presentadoras de antígeno. Ella se presenta, agarra el antígeno, lo procesa y le habla a los linfocitos, a todos. O hasta neutrófilos o basófilos o eosinófilos. Órale, vénganse, aquí hay chamba para ustedes, para nosotros. Esa es una célula presentadora de antígenos. Ya en inmunología, las otras células, los diferentes linfocitos T y los B que producen anticuerpos, ya tienen otras funciones. Si avisan por medio de interleucinas. Inter quiere decir entre, leu de blancos, entre blanco y blanco se avisan. Lo pueden encontrar en los libros de inmunología o en cualquier otro libro. Estas células, los macrófagos tienen interleucinas o pueden decirse también citocinas, citocélulas sin movimiento. Estas células hacen mover a las demás. ¿Sí quedó claro, José Ibarra? ¿Sí? No me digo. Sí, doctor. Entonces, les estoy refrescando cosas que vieron en inmunología. Yo sé que la mente es muy infiel y no tienen tiempo para repasar. Los entiendo muy bien. Entonces, ya nos faltan las cuartas células, que son células ependimarias, que rodean el conducto del epéndimo, que participan en la formación del líquido cefalorraquídeo, y que dice células ependimarias, y en ciertas regiones forman los plexos coroideos de los ventrículos laterales y forman el líquido cefalorraquídeo. No les voy a preguntar tanto, pero quiero que lo sepan. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Y números... no, todavía no acaban, ¿verdad? Ay, Dios. Y número 5, ¿ya acabaron? ¿Ya? Bueno, y número 5, las células de Schwann forman las vainas de mielina en el sistema nervioso periférico. Rodean el axón a uno o más estas células de Schwann. Tienen que saber esto, porque de repente hay un schwannoma, un tumoración de un schwannoma. Va a crecer y vamos a perder sensibilidad o motricidad. Y son tumores que pueden ser propios. Muy poco común. Pues esto es todo lo que se refiere a las células de glía o de neuroglia y a las propias neuronas. Imagínense la armazón tan perfecta que tienen tantos millones de células en tan poquito espacio. Y así se pueden describir mejor las patologías. Si ustedes tienen estas bases y toman una fotografía mental en lo que están leyendo y cómo van destruyendo.
al sistema nervioso. Los tumores, las infecciones, los traumatismos, las hemorragias, las vamos a ver todo eso. ¿Alguien preparó a alguien del estado mental? Exploración del estado mental. La jefa de grupo es Lucía. ¿Quién es la jefa de grupo? Sí lo preparamos, Doc. Ah, qué bueno. Vamos a ver. Nada más que denme chance para proyectarlo porque se me traba mucho la computadora. No, está bien, no se preocupe. Fernanda. No, es el grupo C. José Cabriales. ¿Sí? José. ¿Sí me escuchas, José? ¿No? No está presente, José. Sí, doctor, aquí estoy. Yo nada creo más que sí, estoy así por el está. teléfono. ¿Es teléfono de Monterrey, verdad, José? Sí, Yo también soy de Monterrey. Sí. ¿Cómo está Monterrey? No me dejan ir. ¿Cómo está Monterrey, José? no he ido. Ah, estás igual que yo. Sí. No, está bien. Es que estoy batallando un poquito con la aplicación, pero aquí estoy. No, está bien. Ándale, José. Si le ganas. Yo ya les tengo esto. Estoy empezando. Apenas. Los niveles de conciencia. No los van a encontrar. La escala de coma de Glasgow que tengo no la van a encontrar en ningún libro. Y los invito a que se cercioren. Este trabajo lo hice así en el trabajo en el 2008. Y en los diferentes trabajos ahí que estuve, cuando hice, por ahí tengo la hoja original, una copia fotostática, en el 2008. Y se lo pasé a los ambulantes y a médicos, compañeros irresponsables, hasta una odontóloga o dientóloga. Y luego que se me pierde a mí el original y un paramédico, gracias a él, me regresó la hoja. Porque los demás se hicieron patos. No tomaron en cuenta, la tiraron o se limpiaron la cola, chica. Pero no saben la utilidad que tiene. Y luego, al hijo de un compañero mío que no concluyó medicina, que el tío de él se recibió medicina, estábamos igual en la escuela, nos conocimos ahí. Pero después él continuó, yo no pude por cuestiones económicas y políticas y de todo tipo. Y este muchacho sí continuó, sí concluyó y es un geriatra. Y el hijo de mi amigo, el hermano, ¿verdad?, que no concluyó, tuvo varones y tuvo una hija. Todos tuvo una hija doctora y un hijo doctor y un hijo ingeniero. Inteligentísimo su hijo, el más chico. Y su tío le decía, hombre, estudia geriatría, te voy a dejar todo lo que tengo porque mis hijas y mis hijos no estudiaron medicina. Y oiga, me decía, oiga, pues mi tío me dice, le digo, no, hombre, este muchacho había hecho intercambio allá de la Universidad de Nuevo León a Italia, y fue a Italia. Inteligentísimo el muchacho. Le dije, no, mira, a mí me gustas tú o para cardiólogo o para neurólogo. Pues me hizo caso y estudió neurólogo. Y bien joven. Y ahorita está en la clínica 25, no ahorita, desde hace bastantes años, en la clínica 25 en la Universidad de Nuevo León. Y tuve una alumna que me dijo, oye, doctor, un hermano mío tenía crisis epilépticas y lo están tratando y están... Y pues te apagan los medicamentos, ¿sabes? Digo, no conozco un doctor y me acordé de este muchacho. Y leí el nombre y fue a la clínica 25 y a nivel particular.
estaba mal diagnosticada la epilepsia. Es una eminencia este huerco. Tiene como 42 años, 43 años. Sígale. ¿Me escucha, doctor? Muy bien. ¿Cómo se llama? Ok. Permítame. Bueno, vamos a empezar con el tema de exploración neurológica. Somos el equipo 1. Comenzando principalmente por el concepto. ¿Qué es una exploración neurológica? Bueno, esta es la herramienta clínica que se considera más importante con la que se cuenta en el área de la medicina para detectar o también para auxiliar el diagnóstico de algunas enfermedades del sistema nervioso. Sí. ¿Se cambió la pestaña o sigue la misma? No, sigue la misma. Ok. Bueno, toda exploración neurológica se va a iniciar desde el momento en que se practica el interrogatorio. En otros artículos, creo que en el Harrison o en el manual de Adams, comentaba que también se podría iniciar desde el momento en que nosotros vemos llegar al paciente, ya sea viendo y observando nosotros indirectamente su marcha, su postura y la forma en que está, pues, de pie en bipedestación. Exacto. ¿Qué tipos de marchas son las que se ven ahí? Empezando por la letra A. Es una mancha titubeante. Puede ser una marcha parkinsoniana. Y la segunda puede ser una marcha por parálisis por un evento cerebrovascular porque levanta la pierna y luego la golpea al bajarla. A lo mejor no, es una marcha estepeante, pero la C sí es una lesión cerebral. Tuvo una hemorragia. Fíjense cómo tiene la extremidad superior derecha pegada a su cuerpo, y eso me hace ver con la figura. En eso quiero que me ayude, Dayami, y que le ayuden sus compañeras a bajar por internet todas las manifestaciones de los pacientes con patologías neurológicas. ¿Por qué? Porque la neurología es una de las 3 ramas de medicina que es objetiva. En primero, la dermatología, y abran un libro de dermatología. Si no, el Amado Sadul no lo he leído. El Amado Sadul sí lo leí, y tengo el Atlas de dermatología de Fitzpatrick, y tengo los 3 tomos de Fitzpatrick fotocopiados que me los dieron. Y dice, el paciente se decepciona mucho del médico cuando va y no le encuentra el diagnóstico, y dice, ya que la dermatología en la piel se manifiestan más de 2000 patologías propias de la piel y sistémicas de diferentes aparatos y sistemas. Entonces es sumamente difícil la dermatología, se aprende viendo. La neurología se aprende viendo, y la psiquiatría se aprende viendo. La letra C me hace suponer que es un paciente con un evento cerebrovascular que le puso una parálisis casi de la extremidad superior, por eso las trae pegadas. Y por eso impulsa la pierna y luego avanza. La D, no recuerdo qué tipo de patología es mucha. Parkinsoniana. La D es parkinsoniana. Sí. Sí, es parkinsoniana. ¿Por qué? Porque está completamente, dice, tienen una facies inexpresiva, así, o sea, los músculos de la cara ya no funcionan.
está muy pasmoso. Y la de C y la E, pues levanta el pie tambaleante, estepeante. ¿Cómo se llama? A ver, dígamelo. De esquina. Había leído que se llamaba de esquina o también de polineuritis, porque la presentan los pacientes con polineuritis. Ah, sí. Sí, polineuritis, ¿verdad? Sí. Ya sea por deficiencia vitamínica o por una neuropatía diabética o de otro tipo, ¿verdad? Ándele. Gracias por ayudarme. Ándele. ¿Le continúo, doctor? Sí, segura, mija. Ándele. Ok. ¿Qué se valora en estas exploraciones? Los rasgos que principalmente se van a inspeccionar y explorar son lo que es la velocidad de sus movimientos, la simetría de estos y qué tan coordinados están, así como lo ya comentado que fue la marcha y la postura. También la actitud que el mismo paciente presente y las respuestas que tenga ya sea ante las preguntas que se le vaya haciendo, tanto como a los estímulos que se le van a practicar. También si existe alguna alteración del lenguaje o en el habla, y si está prestando o no atención, porque a veces que no están del todo en un estado de alerta. Exactamente. Aquí en la figura de abajo se le pide al paciente que cierre los ojos, ¿verdad? Y la vía visual en una paciente o paciente femenino o masculino que tenga sífilis terciaria se va a caer, tabes dorsal. Los cordones posteriores ya no funcionan. Y es la única sensibilidad consciente que tiene la médula. Y es tan perfecta que le ayuda a la vía visual. Es la sensibilidad que de repente tengo una zancuda en la pantorrilla derecha y sin ver, ahí voy. Y doy con el zancudo. Y se pierde cuando hay una lesión de los cordones por diferentes patologías. Esta maniobra que está haciendo la practicaba yo cuando hacía dictámenes médicos y para drogas y en las brigadas de alcoholismo. Hasta que una vez nos dijeron, había un policía, señor, había un policía y estaba detrás de la ambulancia y nos andaban rafagueando los malos allá en Monterrey. Y estaba detrás de la ambulancia, le dije, oye, vete para allá, retírate, le digo yo, no te pongas aquí, güey, pues tú traes chaleco y traes armas, güey, me van a rafagar a mí. ¿Por qué te quedas aquí? Entonces, la antialcohólica, y nos dijeron varias veces, vale más que se muevan porque si no, no les va a quedar nada, señor, y a correr con todo policías. Nomás teníamos policías de tránsito y un policía, no hombre, ni con 10 policías venían y te ponían una friega. Sígale. Ándele. Muy bien. Además de los parámetros ya mencionados, también se va a realizar una exploración en los pares craneales, en el cuello. En el cuello porque a veces se buscan inicios de irritación meningia o también lo que es en la parte del tronco o la parte también ya de la columna. Se evalúa la función motora, sus reflejos, sus funciones sensitivas, ya sean también en las extremidades superiores, tanto inferiores. Ya después de eso, también evaluaremos la función de los esfínteres y del sistema nervioso autónomo. Sí. Se comenta que algunos médicos, es recomendable no omitir ningún tipo de procesos en esta exploración, aunque en algunos casos médicos llegan a alterar el orden y sí es aceptable porque puede que el paciente no esté del todo cooperando, ya sea, por ejemplo, los pacientes ya mayores o en niños en los que pues uno no puede estar, no están dispuestos o para que realicemos todos las maniobras que corresponden.
Es el signo de la nuca, rigidez de la nuca, signo de Kerkin. Sí, cuando tenga mucha fiebre una persona, y sobre todo un niño, lo levanta uno así y levanta las piernas. Sígale. Y igualmente el otro signo de Grudinsky. Sígale. Muy bien. Ya una vez que se ha detectado mediante la exploración cuál es el signo alarma o la esfera que se encuentra pues anormal, ya podremos tener una idea más detallada de cuál es el problema y poder plantearnos una hipótesis para un posible diagnóstico. Sí, le voy a interrumpir. Dice, una vez que se detecta un signo anormal, un signo es lo que ve el médico, la doctora sobre el paciente, anormal, en los esfuerzos, en las esferas cognitivas, vemos el nivel de conciencia, cómo está, si está razonando, si puede hablar, si es coherente lo que está hablando, si puede decir qué día es hoy, en dónde estoy. Todo eso nos informa mucho. La respuesta motora, si puedo moverlo, o la sensitiva, por medio de estímulos, ya sea de reflejos. Síganlo. Ok. Y la siguiente se comenta que la amplitud de la exploración neurológica, esta va a depender del tipo de problema clínico que esté presentando el paciente. Por esto es muy importante escuchar al paciente y tal cual como nos diga sus síntomas, porque a veces podemos dar algo porque, ok, me lo está contando normal, pero comúnmente pasa en estudiantes jóvenes o médicos jóvenes también, que se les hace algo normal cuando en realidad puede ser un signo de alarma que a la larga nos va a dificultar un mejor tratamiento o un diagnóstico más certero. Sí. Por eso y la exploración se comenta que debe de modificarse según el estado del paciente. Es como lo que ya se comentaba ahorita, que varía dependiendo si es en un paciente pues ya adulto mayor o algún bebé recién nacido, sí, o pacientes que se encuentran en un estado psíquico. Sí. También la exploración varía un poco y cambia. Sí, si vienen tomados, si vienen drogados, todo eso. Ok, ya sigue aquí mi otra compañera. Muy bien, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Daniela Fuentes. ¿Daniela? Sí. Ándele, Daniela, bien. Yo les voy a hablar sobre lo que es la exploración del estado mental. Mi nombre es Flor. Ándele, Flor. Bueno, el estado mental se va a evaluar por medio de una evaluación del aspecto general de la persona, empezando por el comportamiento, algunos estados de ánimo y algunos aspectos cognitivos. ¿Cognitivos qué quiere decir? Por ejemplo, lo que el paciente pues ya conoce, su medio de interactuar, el medio espacial, es el su nombre. Sí, sabe responder. No en todo, pero sí nos está diciendo el nivel de conciencia, que puede estar alerta o puede estar somnoliento, obnubilado, perdón. Somnoliento ya no. ¿Por qué? Porque está dormido, hay que despertarlo con estímulos. Sígale. Es muy bonita la neurología y la neurocirugía, pero no hay tantas cosas que se puedan hacer. Cuando hay daño al sistema nervioso es tremendo, no hay compostura, es muy difícil, salvo que con la voluntad y con psicoterapia y terapia psicomotriz se pueda desarrollar vías alternas, siempre y cuando quedaron
áreas que no fueron dañadas en determinados hemisferios. Cada hemisferio tiene su función. Sígale. Bueno, esto se va a realizar sobre todo en lo que son los pacientes adultos mayores, algunos niños o personas que sufren traumatismos cráneoencefálicos. Muy a menudo se va a utilizar un test que se llama Mini Mental State. Sí. Y este examen... Sí, sígale. Sígale, Flor. ¿Se ve algo? Pues... ¿O ya no se ve la expo? No. No, ya no se ve. No, no se ve. ¿Ya pueden ver algo? Exploración neurológica, no. Le faltó a esa figura el signo de Kerkin en donde flexiona las extremidades. Y ya nos dice que es una meningitis. Si tienen una criatura, una persona que trae mucha temperatura, nomás lo levantan así y empieza a tener flexión de la rodilla. No se les olvide. Trae inflamadas las meninges, por lo tanto, así se comprimen las raíces nerviosas desde los cervicales y como las fibras se van acomodando primero hacia adentro de los cordones y luego hacia afuera las últimas, por eso pasa eso. ¿Ya pueden ver algo? Sí. Sí. Bueno, pues ese es el examen, que es el Mini Mental State, y en ese se va a evaluar, primero que nada, la orientación temporal del paciente, después la orientación espacial, también se va a evaluar su atención a lo que es el cálculo y los recuerdos que tiene a corto y a largo plazo. Primero son las 3 esferas, no viene ahí. Es tiempo, lugar y espacio. Espacio. Tiempo. ¿Qué día es hoy?
No, pues no sé, pues no. Lugar, ¿dónde está? No, pues no sé. No, pues parece un hospital. No, es un consultorio. Tiempo, lugar y espacio. ¿Verdad? Sí, también se le suele preguntar si sabe el mes en el que están, la fecha, la semana. Sí, sí. Muy bien. Para valorar el estado mental del paciente, el paciente tiene que estar prestando la atención al que le está realizando el interrogatorio. La mayoría de los pacientes van a perder la orientación en situaciones de delirio, demencias graves, pero no es solamente de estas situaciones, ya que pues también por traumatismos suele suceder. Si el paciente está distraído, va a complicar lo que es el examen neurológico, ya que no vas a estar tomando en cuenta todos los aspectos del paciente. No, y la historia clínica es mandatoria. Y en un paciente que ya llega con el primer nivel de conciencia, pues puede uno hablar con él. Pero si ya llega somnoliento, obnubilado, perdón, pues ya no es confiable el interrogatorio porque está todo confuso. Y en el tercer nivel, pues ya viene somnolencia. Ya el tercer nivel, ya no. Entonces, cuando lo recogen las cruces y los llevan porque la gente buena le dice, oiga, ya, me platicaban los ambulantes. Oiga, pues hablaron, está tirado en el solazo y esto y que lo otro, ahí van, no importa. Y ahorita muchos de ellos están contagiados con el COVID, camilleros y hasta muertos. ¿Sí? Entonces, en ciertos, del segundo nivel para abajo, ya no es confiable nada. Se observa y se le hacen estudios radiológicos por baratos, de TAC Bush. Ay, Dios. Veo cómo batallan en el IMSS y en el ISSSTE y en salubridad, porque no tienen presupuesto, porque no les llega en ayuda estatal, digo federal o estatal, y le están echando Obrador que por qué quiere quitar muchas partes, muchos subsidios a muchas partes. Pues si estamos en algo nunca visto en el mundo, güey, y están rebuznen los panaderos y los priistas y los del PRD, que fueron los que causaron todo lo que de atrás. ¿A poco las vacunas las van a regalar? Somos más de 130 millones. Necesitamos más de 260 millones de vacunas. Y están rebuznando que por qué quitaron el CONACYT, la ciencia y tecnología, y que subsidio para los periodistas maricones que se están quejando, güey. Los periodistas que han perdido la vida por decir la verdad, pero tú que estás diciendo puras mentiras, estás a salvo, papá. ¿Cuándo uno de la televisión, uno del radio lo secuestran? No, a los que dicen la verdad, a los verdaderos, eso los matan. Sígale. Bueno, una de las cosas que el médico suele hacer con el paciente es pedirle que distinga el lado derecho del izquierdo. A veces lo hace pidiéndole que señale en dónde está. Haga esto, así. Tóquese usted su nariz con la mano derecha y la izquierda el óvulo, y luego al revés, así. Se está valorando una lesión cerebelosa. Uy, chingado, un golpe. Ya no es tanto la vía visual, no, una coordinación, así. Bueno, también le suele pedir nombres de objetos sencillos o que se señale algunas partes del cuerpo y si recuerda su nombre. Sí.
para percibir el estado del paciente en su forma espacial, se le suele pedir que dibuje alguna figura geométrica o alguna casa. Y para evaluar lo que es la praxis, suele evaluarse pidiéndole al paciente que chasquee los dedos. Okay. Aquí eso se llama, si se evalúa dibujar así, son áreas motoras muy, muy significativas y visuales. Pero si no sabe medir los espacios, a veces se llama esterognoxia y está involucrado los dos hemisferios. Hay muchas cosas que decir de neurología. Sígale. Bueno, algunas variables para evaluar lo que es el funcionamiento cognitivo es, pues como ya lo vimos, la orientación. Se le va a preguntar al paciente cómo se llama, en qué día se encuentra, dónde está. Y otro de los aspectos es la memoria a corto plazo. Se le pide al paciente que mencione 3 objetos y tras pasar un minuto, si aún los recuerda. Esos pacientes están entre el primer nivel y el segundo nivel de conciencia. No más. No más. Síganme. También se evalúa lo que es la memoria a largo plazo. Se le suele preguntar, por ejemplo, si recuerda el primer coche que se compró o cómo fue su boda. Y también se evalúa lo que es el aspecto matemático. Se le pueden mencionar sumas pequeñas, multiplicaciones, cosas básicas. Que son cosas no objetivas, son subjetivas. Sigan. ¿Se sigue viendo o ya no? No, ya no. Ok. ¿Se ve o todavía no? No. ¿Sacaron toda esta información del Adams y de qué otro libro? Del Adams, del manual de Mecker y complemento también con el Harrison. Uy, qué bonito, qué bonita información. Ay, batallaron un rato, tote, ¿no? No, venían muy resumidos. Ah, qué bueno. Ahí aún no se ve, ¿verdad? No. Pues igual ya se va a acabar, ¿no? Ahorita igual creo que toca otra hora a las 5, ¿o me Puedes equivoco? poner con sus palabras y utilice, pues, buen vocabulario para imaginarnos las cosas.
¿Ya se ve? No. Dani, Mande. te digo que igual, pues ahorita nos va a tocar a las 5 o más tarde. Entonces, igual si ya no puedes ahorita, pues igual creo que nada más quedan 2 minutos. Ok. Bueno, de mi parte solo faltaban creo que 4 diapos y ya después, pues sí, faltan todos mis compañeros. Faltan 4 personas más, doctor. No, está bien. No, está bien. Con lo que me dijo que consultaron 3 libros más, me basta y sobra. O sea, yo tengo los 3 libros, pero ediciones antiguas, el Adams, tengo el Manuel Mer, que se los recomiendo, y tengo el Harrison, y parece ser que me robaron el Cecil. No sé, ya no sé. ¿Sí se ve ya? Sí. Ok. Bueno, sigue la búsqueda de palabras. En esta técnica se le pide al paciente que en un minuto mencione, ya sea, se le menciona algún objeto y que tiene que decir las palabras que se le vengan a la mente que tengan pues que ver con con el mismo objeto. No sé si me explico. Que pertenezcan a la misma gama. Ya sea, no sé si le comentan de que cosas para vestir, tiene que decir todos esos objetos, ya sea blusa, zapato, pantalón, que tengan pues sentido todos esos. En la ortografía, esta pues solo se le pide al paciente que deletree una palabra de 5 letras, ya sea pues hacia adelante o hacia atrás. La identificación de objetos. Esta se le pide al paciente que levante, recoja o tome algún objeto y que le repitan su nombre. El seguimiento de objetos, pues es como más que nada una orden que se le da, pero esta orden puede estar compuesta de 2 o de 3 elementos. Cuando es de 2 elementos, es como en el ejemplo que se muestra aquí, que se le dice que se toque la nariz con la mano derecha. Pero si ya se le quiere poner un poco más de dificultad al paciente, se le añade otro elemento y puede ser, por ejemplo, recoja ese trozo de papel con la mano derecha. Ahí va una indicación, pero con 3 elementos. La primera va a ser recoger, después la otra va a ser que se dirija específicamente al trozo de papel, pero va a ser con la mano derecha, ya son 3. La escritura. En se le pide al paciente que escriba una frase. No se toma mucho en cuenta que tengan errores de ortografía, pero sí debe de cumplir con un sujeto y un objeto y que esta oración tenga sentido. La orientación espacial, nos ayuda a saber la percepción del paciente en tiempo y espacio. Y para esto se le puede pedir que dibuje un reloj con alguna hora que le indique el médico o también alguna figura geométrica, ya sea sencilla o pues más elaborada. El razonamiento. Se le pide al paciente que comente la semejanza entre 3
o 4 objetos, o también que interprete algún refrán. El juicio. Para esto se le pide al paciente que explique su comportamiento que él tendría ante alguna situación imaginaria, para saber, pues, qué tan, pues, bien está de juicio. ¿Qué tanto está razonando, haciendo en un juicio, verdad? Sí. Si se prendiera la casa, si se le prende la casa, una recámara, ¿qué es lo que debe hacer? Pues, salirme a usar el teléfono, hablarle a los bomberos. Si está incendiado un cuarto, si lo puede apagar, si es poquito, pues apagar. Algo que tenga que razonar, qué es lo que se debe de hacer. Si está muy fuerte las llamaradas, pues no, salirse de la habitación, hablarle a los bomberos, y así. O sacar papeles importantes si están ahí. Ok, bueno, y todas estas técnicas son más que nada para una forma en la que nosotros sabremos que el paciente cuenta con su enfermedad, si puede manifestar algún tipo de confusión o incoherencia de los pensamientos, así como también trastornos de la memoria o de juicio, o alguna dificultad para comprender o expresar sus ideas. Esos análisis en mi examen mental son para diagnosticar ciertas demencias que se están iniciando. Ok, y doctor, aquí ya empiezan mis demás compañeros, pero no sé si quieran ya verlo para la siguiente hora de práctica o... Para la siguiente clase, ahorita la tenemos a las 5, ¿verdad? No estoy muy segura. Sí, a las 5. Me parece. De 5 a 6. Ándeles, los espero, los espero. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está difícil, ¿verdad? Les voy a ordenar bien el estado mental, porque quiero que vayan bien preparadas y preparados, por lo menos, cuando roten urgencia. Y siempre viendo. Ándeles. Nos vemos. Descansen un rato. Ándeles.